Habla Señor es un podcast a partir del cual podrás conocer más de la Iglesia Católica y de lo que crees. También aprenderás algunas cuestiones que quizás no sabías y hacen a la celebración de tu fe. Te enterarás qué es lo que la Iglesia está proponiendo para vivir en este tiempo. Y te llenarás de la buena noticia. Habla Señor, un podcast realizado por Juan Daniel Curiluc y Carla María Turco, para escuchar y conocer tu fe. Porque no se puede amar lo que no se conoce. Cada semana un nuevo episodio. Hoy compartimos explicaciones sobre la proclamación de la palabra de Dios en la Santa Misa. Bienvenidos a este 18º episodio de Habla Señor. En esta oportunidad nos referiremos a la proclamación de la palabra de Dios en la Santa Misa. Quienes vienen siguiendo Habla Señor saben que en los 12 episodios anteriores hemos estado compartiendo las partes de la Santa Misa y también explicaciones del guión de la misa. Bueno, podríamos decir que como para cerrar esta trilogía, hoy queremos referirnos a otro aspecto importante de nuestras celebraciones y que es la proclamación de la palabra de Dios. Primero, consideramos importante destacar que estamos diciendo proclamar. Y si buscamos esta palabra en el diccionario de la Real Academia Española, podemos encontrar que dice que proclamar es publicar en voz alta algo para que se haga notorio a todos. Es decir, el proclamador de la palabra o quien proclama la palabra no lee simplemente una lectura o el salmo durante la misa, sino que anuncia la buena noticia. Presta al Señor sus labios, su voz y toda su persona para que el mensaje no solamente se escuche y sea audible, sino para que sea creíble y llegue a todos. Habla Señor con Juan Daniel Curiluc y Carla María Turco. También cuando hablamos de proclamar la palabra de Dios, estamos hablando de comunicar lo que Dios quiere decir a su pueblo, de transmitir lo que el Señor, Creador y Padre de todos, quiere poner en la mente y en el corazón de los que lo escuchan, siempre con la finalidad de que esa palabra produzca frutos de vida eterna. Otro aspecto que debemos entender es el de ministerio. En latín, la palabra ministerio significa servicio. De ahí que un ministro que ejerce un ministerio es un servidor de la comunidad. Y cuando un lector proclama la palabra de Dios, está ejerciendo un ministerio tan importante como el del sacerdote o el del diácono. El lector o ministro de la palabra, con su presencia y con su voz, debe respetar la dignidad de su ministerio. Hay conceptos muy prácticos que ayudan a comprender la dignidad del ministerio de la proclamación de la palabra. Y esto es algo muy importante, porque quizás sin pensarlo, se pueden minimizar o disminuir la dignidad de la palabra de Dios de muchas maneras, a veces con el vocabulario y otras veces con formas y actitudes que plantean ciertos interrogantes a los que observan. Habla Señor, tu servidor escucha. Hay que recordar que aunque el lector es importante en la liturgia de la palabra, es mucho más importante el mensaje de Dios a su pueblo. La misión del lector no es más que poner su persona, que es algo secundario, y por tanto debe presentarse con mucha humildad,
siempre listo y preparado en todo lo que él puede para que la gente reciba el mensaje de Dios. El lector debe ejercer bien el arte de la comunicación, ya que a través de la misma es que se puede llevar mensajes a los demás. Pero para que ese mensaje que se quiere transmitir llegue a los que oyen en una forma clara y precisa, es necesario usar los términos correctos, no correr con la lectura de los textos bíblicos, sino darles el tiempo suficiente, realizar las pausas necesarias que están establecidas en las lecturas y también pronunciar bien cada palabra. ¿Qué más necesitamos saber del lector en la misa? Un lector necesita ser capaz de leer claramente y audiblemente, interactuar con la asamblea a través del contacto visual y tener conocimiento de los diferentes tipos de textos y de los tiempos litúrgicos. Un lector debe sentirse cómodo con el silencio y ser capaz de enfocar la atención de la asamblea en la palabra de Dios en vez del proclamador. Sería muy importante que los lectores se tomaran un tiempo antes de la misa para estudiar las Escrituras y practicar la lectura en voz alta. En este sentido, es importante aclarar que practicar 10 minutos antes de la misa no es una preparación debida, pero 10 minutos al día durante la semana antes de la misa sí es una práctica adecuada. Por ello, lo ideal sería que los lectores se seleccionaran con más tiempo y no antes de comenzar la celebración. De todas maneras, si esto no puede realizarse, es importante que la persona que va a realizar el ministerio de la proclamación de la palabra, por lo menos, se acerque a leer el texto antes de que la Santa Misa comience. Los lectores también deben tener tiempo para orar y leer las otras lecturas del día para así poder comprender el contexto de su lectura en particular. A través de este estudio y práctica, la lectura podrá transformarse en la palabra viva de Dios. Muchas gracias a todos los que se han incorporado a la comunidad de Habla Señor y van compartiendo y recomendando este podcast. Los esperamos el próximo episodio. Habla Señor, el podcast con el que conoces tu fe dando play. Si te gustó, no dejes de compartir, recomendar y escuchar Habla Señor. En Spotify, en Google Podcast, YouTube, Facebook e Instagram. Nos reencontramos la próxima semana con un nuevo episodio de Habla Señor, realizado por Juan Daniel Curiluc y Carla María Turco.